Ok, ya casi vamos al 50% de todos los participantes, entonces vamos muy bien.
Bien, ya vamos en 107 respuestas, ya casi estamos por concluir. Gracias a los que también agregaron algún comentario. Déjenme mientras voy contestando aquí algunas preguntas que pusieron en el chat. Ok, ya solo tenemos un minutito más para concluir con la actividad. Y hasta este momento llevamos 141 respuestas, entonces estamos a punto de concluir.
Bien, hasta este momento ya tengo, bueno, voy a tener que revisar una por una porque de 141 que estamos conectados tengo 149 respuestas, pero bueno, eso lo revisamos ya en en el transcurso del día, yo lo voy revisando. Ok, por lo que veo, ok, bien. Hasta este momento lo que veo en sus respuestas, si se fijan, es una actividad que recogía pues desde las primeras clases hasta donde hemos llegado, y esto con la intención de hacer en este momento hasta una recuperación de conocimiento tanto para ustedes como para mí. A mí me sirve hasta para un parámetro de saber que si vamos bien, si hay que modificar algunas cuestiones dentro de la sesión. Entonces, vi que hubo algunas confusiones. No se sientan mal, al final esta fue una actividad que cayó en este momento de sorpresa, pero nos sirve también para saber qué tanto hemos retenido, qué tanto tenemos el manejo de la información. En ningún momento les dije no pueden usar sus apuntes, no pueden usar su ley. Entonces ahí tenían todas las herramientas, ¿sale? Entonces, y 20 minutos estaban perfectos para poder realizar toda la actividad. Veo que hubo algunas confusiones. A propósito, también puse algunas imágenes que nos distraían de dar una respuesta correcta. Al final veían, ustedes traía hasta las respuestas correctas, ahí se indicaba cuál era. Entonces, pero en términos muy generales, en lo que yo estoy revisando la tablita de respuestas correctas, todos estamos en un parámetro muy, muy aceptable en cuanto a respuestas correctas. Por ahí me decían, me equivoqué en una, por ahí decían, también este tipo de herramientas, también es como que muy sensible la página, y al momento que tú das clic en alguna de las respuestas y si mueves el cursor pareciera que estás respondiendo a la otra. Entonces ahí, bueno, también es parte de irnos adecuando a las nuevas formas en las cuales podemos ir adecuándonos a la nueva forma de evaluar. Entonces, quiero pensar que no es la primera vez que presentamos una encuesta así en línea, un cuestionario en línea, un examen en línea. Que digo, los exámenes en línea pues son un poquito más, tienen un grado más de complejidad, porque hasta ahí está como un juego casi un juego de dados al momento que tú estás contestando. Entonces, pues bueno, gracias a todos por su participación. Esto me sirve a mí para ver qué también estamos. Gracias también a los que me pusieron algunos comentarios al respecto de la forma de trabajo. Entonces, bien, después de que vamos a dar por concluida la actividad de este cuestionario, hay 3 personitas que tenía en sala de espera y que acaban de entrar. Entonces, completen el cuestionario, por favor. Pónganle su nombre completo al final. De hecho, algunos no sé si se percataron que no les dejaba cerrar el cuestionario hasta que no completaran todas y cada una de las respuestas. Entonces, ahí hay que tener este cuidado. Y como son nuestros primeros acercamientos para algunos de ustedes, a lo mejor para algunos otros ya es de lo más común realizar este tipo de actividades. Entonces, pero bueno, poco a poco es la forma en la que nos vamos a ir adecuando para poder ir realizando algunas actividades. Todavía estoy tanto ustedes como yo, pues todavía estamos en este proceso de aprendizaje y adecuación a estas nuevas normalidades, ¿sale? Entonces, sigo aprendiendo también cómo poder utilizar todas estas herramientas digitales para que ustedes tengan un poquito de más practicidad al momento de estar recibiendo la información. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bien. Ya entonces, punto y aparte, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada. Hasta este momento, si ustedes revisaron en la actividad que acabamos de ver, había preguntas desde las fuentes de las obligaciones, había preguntas de modalidades de las obligaciones, también había preguntas de transmisión de las obligaciones, que ahí se me hizo raro que tuvieran algunos errores, algunos de ustedes, no todos, la mayoría contestaron de manera correcta.
me doy cuenta que algunos tuvieron mucha confusión en la pregunta del término, que digo, a propósito yo también lo hago en razón de que al final pareciera que todas las respuestas en esa pregunta en específico eran correctas, ¿no? Cuando nos habla del término, del plazo, pero en concreto como abogados, ahí puse por eso la pregunta muy en específico del día cierto. Entonces, pero no pasa nada, por ahí me decían, maestra, me equivoqué, no pasa nada, al final esto nos está nada más a nosotros sirviendo para saber, a lo mejor hay que volver a leer algún artículo, hay que volver a repasar los documentos que yo les he enviado en PDF para que ustedes los vuelvan a releer y al final esto es, vamos a decir que ya toda esta autorregulación de lo que vamos aprendiendo, ¿sale? Bien, entonces estábamos que ya vimos de dónde nacen, ya vimos cómo los modos de hacer, ya también vimos, ya nacieron, ya se hicieron, ahora hacia quién se pueden ir, o sea, la transmisión, hacia quién podemos darlo. Y por último, nos quedamos en la clase pasada, solamente entramos a dos articulitos solamente, cuando ya hablábamos de los efectos que tienen el haber celebrado estas obligaciones, ¿ok? Decíamos que hasta para poder analizar el efecto de las obligaciones hay que dividirlo en dos grandes rubros. Uno es cuando cumplimos y el otro es cuando incumplimos con estas obligaciones. No olvidando y no dejando hacia afuera el momento en el que nosotros estamos celebrando un convenio o un contrato. Acuérdense que lo más importante, y por eso es el primer elemento de existencia, que es el consentimiento. Todo va a partir desde el querer hacerlo, desde el que yo quiero manifestar mi voluntad con otra persona u otras personas, para que entonces ahora sí estamos hablando de obligaciones, si hablo de convenio o si hablo de contrato, de derechos y de obligaciones, porque se afectan a ambos. Entonces, acuérdense que hasta vimos un videito de la taza de té, de la importancia que tiene la voluntad, el querer hacerlo. Entonces, en este efecto de las obligaciones, el primero que vamos a tener por conocimiento es el primer efecto que se conoce como el pago, ¿ok? Cuando hablamos del pago, decíamos que el pago, nosotros vamos a decir que nuestra mente, lo primero que nos llega a la cabeza cuando decimos el pago es entregar una cierta cantidad de dinero, porque esa es la obligación que yo tengo. Ya llámese por un contrato de arrendamiento, ya sea por un contrato de mutuo, por mutuo simple, mutuo con interés, por un arrendamiento. Vamos a decir que nos viene a la cabeza que tenemos que hacer un pago, ¿ok? Pero nosotros ya somos máster en todo este tema y sabemos que no necesariamente está hablando de dinero, sino puede hablar también de entregar cosas o puede hablar también de realizar algún servicio, la prestación de algún servicio. Todos y cada uno de ustedes quiero que se ubiquen en el artículo 2062 del Código Civil Federal y ahí vamos a empezar a analizar este tema del pago. La semana pasada nos quedamos hasta el artículo 2062, recordarán ustedes. Cuando decíamos el pago, la definición que nos da el Código Civil nos dice, pago o cumplimiento es la entrega de la cosa, acuérdense, bienes, o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del pago, sí, me está hablando de dinero, también me está hablando de entregar un bien o también me está hablando de dar una clase, prestar un servicio. Entonces, ahí estamos hablando que ese es el primer efecto, el pago, ¿ok? Después, en el artículo 2063 nos decía que el deudor, como lo veíamos en la transmisión, a lo mejor dice, te tenía que dar 1,000 pesos, ¿sale? En moneda nacional. No los tengo, pero ¿qué crees que sí tengo? Tengo un celular y entonces con este te voy a pagar, ¿ok? Por eso dice, puede ceder sus bienes, ¿sale? Para cubrir con esta deuda. Y esto lo veíamos en la transmisión de las obligaciones cuando hablábamos de ¿qué? De la cesión de deudas o de la cesión de derechos o de la cesión de créditos y por último de la subrogación. Entonces, este es la forma en la cual nosotros podemos cumplir el pago. ¿A través de qué? De ceder nuestros bienes. Recordarán ustedes que también hablamos un poquito de la concurrencia y prelación de los créditos, ¿cierto? Cuando decíamos, ¿quiénes van a concurrir? Todos mis acreedores. ¿Cómo les voy a pagar?
Pues de acuerdo al orden en el que se vayan presentando, recogiendo un principio general del derecho que nos dice que el primero en tiempo, primero en derecho, ¿ok? Esto sin dejar a un lado, que también ya hablamos cuando estábamos en el tema de subrogación, hablamos también del acreedor preferente. Hay algunos acreedores que preferentemente, no necesariamente es porque es el primero que me demanda, sino que es el primero, el que tiene preferencia porque está por encima de lo que dicta la ley. La ley dice, tiene preferencia en el pago a todos estos que ya están formados para que les pagues. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con el artículo 2064. En el artículo 2064 nos dice, la obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se hubiera establecido por pacto expreso, ojo con esto, que lo cumpla personalmente el mismo obligado o cuando se hubiera elegido sus conocimientos especiales o sus cualidades personales. ¿De acuerdo? Bien, acuérdense que cuando veíamos el tema de las obligaciones de hacer y de no hacer, decía que estas podían ser realizadas vamos a decir que en un primer momento por el que te estás obligando. Si la institución contrató a Beatriz Cerón para que les dé la clase de contratos y obligaciones, ella debe de presentarse a dar la clase de contratos y obligaciones. Sin embargo, ¿puede cumplirlo algún tercero? Sí, siempre y cuando vamos a decir que va a realizar las mismas funciones, el mismo servicio. ¿Por qué? Porque tiene la misma preparación académica, la misma experiencia, tiene la misma especialidad para poder hablar del tema de contratos y de obligaciones. Ahora, ¿en qué momento me dirían ustedes? No lo puede realizar, aunque sea un tercero. Cuando hay una manifestación expresa, digamos que solamente Beatriz Cerón Cepeda es la que tiene que presentarse a la clase, no permite la sustitución por un tercero. ¿Por qué? Por las cualidades, dice ahí, personales y específicas de las personas. Voy a darles un ejemplo un poco más sencillo para que se nos quede hasta en nuestro cerebro esta información. Imagínense que a lo mejor ustedes están contratando el servicio de algún artista, llámese Luis Miguel, el que ustedes gusten, el que gusten y manden. Resulta que, pongo a Luis Miguel porque es uno de los personajes que tiene mucho más imitadores. Imagínense que ustedes contratan el servicio y se presenta un tercero, el mejor imitador, el que ustedes gusten y manden. Pero ustedes no contrataron con esta personita, contrataron por las cualidades en específico de este sujeto. Entonces ahí es imposible que un tercero pueda cumplir con esta obligación. Otro ejemplo más en específico, creo que todos lo hemos vivido, cuando hablamos de especialidades médicas. Si hablas de una especialidad médica, sabemos que a lo mejor hay muchísimos médicos, muchísimos doctores que tienen esta formación. Sin embargo, cuando hablas de especialidades, y aún más, agréguenle que ellos tienen subespecialidades. Entonces, sí estás contratando en específico con el sujeto por las cualidades a las que le atribuyes a este personaje, que es el obligado a cumplir con esta obligación. O sea, ese es el efecto. Ahora, 2065 nos dice, aquí quiero que estén todos con antenitas muy dispuestos porque voy a hacer preguntas, ¿sale? Dice 2065, el pago puede hacerse, 1, por el deudor, 2, por sus representantes legales, ¿sale? O por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. ¿Sale? Entonces, ¿quién puede realizar? Sí hablo en específico de este cumplimiento, o sea, el pago. Dice, en primer momento, la ley me dice, pues es el obligado, el que está manifestando su voluntad, el que debe presentarse y realizar el pago. Ahora, ¿qué pasa si no lo realiza el deudor? Bueno, acuérdense que podemos dar representación, ¿ok? Bien, a ver, voy a elegir a uno de ustedes para que me platique. Le voy a realizar una preguntita. A ver, Eduardo Ramírez Trejo. Sí, maestro. Hola, Eduardo, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. Ok, Eduardo, ayúdeme con esta preguntita, lo que usted nos pueda responder. Cuando hablamos de representantes, ¿sale? Imagínese que yo, Beatriz Cerón, en este momento puedo elegir a alguno de ustedes para que sea mi representante, ¿sí, no o por qué?
Pues podría, pero más bien tiene que tener el consentimiento de a quien decida Muy bien, ¿qué que sea más? su representante. ¿Qué más? Pues tiene que ser también por escrito, Bien. que esté aceptando ser su representante para realizar el pago en caso de que usted no cumpla. Y pues creo que Y con cualquiera eso. de ustedes de los 140 personitas que estamos conectados en este momento, en esta sesión vía Zoom, ¿cualquiera de ustedes puede ser mi representante legal, Eduardo? Pues podría, pero como que le comento, siempre y cuando exista el consentimiento de quien usted le diga Ok. o bueno, sí, pues sí, tiene que ser por el consentimiento. De acuerdo. Muchas gracias, Eduardo. No, Al final sí, me dicen, por aquí hasta me pone mucho, sí, profe, yo soy su representante. Bueno, a ver, vamos a partir de un primer momento. Por eso la pregunta que le hice a Eduardo. ¿Cualquiera de ustedes puede ser mi representante legal? Sí, y nada más por una simple y sencilla razón. Y dije puede, más no es son. ¿Por qué sí pueden ser mis representantes legales? Porque una de las primeras características para que alguien me pueda representar es que cumple con una, tienen capacidad legal. Todos los que estamos conectados en este momento, dudo mucho que tenga alumnos, que sí me ha pasado, que tenga alumnos menores a los 18 años, ¿ok? O que tengan algún tipo de incapacidad legal de las que ya conocemos según el 450 del Código Civil Federal en la segunda fracción, cuando nos habla de la incapacidad legal. Entonces, en este orden de ideas, cualquiera de ustedes puede ser mi representante, pero como muy acertadamente lo dijo Eduardo, siempre y cuando existe un acto jurídico anterior, que es el haber manifestado la voluntad y de preferencia por escrito. Acuérdense que puede ser verbal, sí, pero sabemos que lo verbal pues muchas veces no tiene tanto efecto como lo tuviera algo por escrito. Y aquí estaríamos hablando, como bien lo dice, aquí lo acaba de anotar Leonel, dice a través de un poder notarial. Acuérdense que sí, cuando veíamos el tema de la gestión de negocios, hablábamos del mandato, también hablábamos del poder. ¿Todo nace de qué? De esta manifestación de la voluntad. Por eso dice que entonces el pago, otra vez, lo puede realizar ¿quién? El deudor. A falta del deudor, ¿quién? El representante legal, porque para eso lo estás mandando, para eso te está representando, para que vaya y realice el pago. Y un tercero, me dice, cuando exista un interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Recordarán ustedes que cuando hablábamos de subrogar, decíamos que yo voy y pago porque me interesa. Imagínense que este departamento debe todos los servicios de agua. Al deber estos servicios no se puede vender. Sin embargo, a mí ya me prometieron que me lo van a vender. Eso es un contrato. Al contratar me dice, pues me interesa, mejor yo voy y pago esa deuda. ¿Para qué? Porque a mí me interesa después adjudicarme el bien. Entonces hay un interés, ¿sale? Entonces, otra vez, deudor, representante o persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Ahora vámonos a temas que ya hemos visto con anterioridad, pero que aquí nos habla y ya nos dice cómo debería hacerse. En el 2066, si me hacen favor de hacer lectura, nos dice, puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor, ¿ok? A lo mejor voy, realizo el pago, pero no hay un mandato, ni por escrito, ni en papel, no hay mucho menos un poder notarial, entonces voy y lo realizo, pero no tengo interés, solamente voy y lo hago. Después nos dice, puede hacerse igual por un tercero ignorándolo el deudor, ¿ok? Y también puede hacerse por un tercero en contra del deudor. Recordarán ustedes una figura que se llama de la gestión de negocios, ¿ok? Tere García Tapia, ábrame su micrófono, porfa. No se puede. Ana Karen García Vázquez. ¿Puede abrir micrófono, Ana? ¿Sí me escucha, maestra? Ahí estamos bien, Ana. Ana, recuérdenos ¿Qué pasa? el verbo rector de la gestión de negocios. ¿El qué, perdón? El verbo rector, la definición de gestión de negocios. El que sin mandato y sin obligación.
se obliga algo, no me acuerdo muy bien, nada, pero que era sin mandato y sin obligación. Okay. Muchas gracias, Ana. Sí, maestra, de nada. En estos tres artículos que acabamos de leer, en uno nos toca a la gestión de negocios. Acuérdense que en la gestión de negocios no hay mandato, mucho menos hay obligación. Entonces, voy y realizo el pago, ¿sale? Acuérdense que cuando veíamos en esta fuente de la obligación de la gestión de negocios, la obligación que nace, la primerita es, vas a cumplir con esta gestión como si fueses dueño del negocio. Esa es la primera. La segunda, que tienes que dar aviso al deudor de este negocio. Y ya al final, a lo único que tú puedes aspirar es a que se te pague lo que tú gastaste, pero solamente por el cumplimiento de la obligación, más no por tus servicios, más no por tu gestión, más no por vamos a decir, el cuidado que hiciste o porque eres buena persona, por alma de la caridad. Acuérdense que no es en estos supuestos jurídicos no estamos hablando de ese tema. Para eso existe la figura del mandato. Los que me conocen saben que tengo un dicho un poco grosero que utilizo siempre en derecho cuando nos dice que el derecho no prevé tonterías, ¿ok? Y esta puede ser una de ellas, que tú a lo mejor vas de buena onda, realizas el pago, no estás obligado, no tienes interés jurídico, solamente vas y lo realizas. Esto no quiere decir que cuando regrese el dueño o el obligado que tiene que cumplir con la obligación, ahora te va a pagar hasta por tus servicios y te va a poner una estatua porque eres el mejor vecino del planeta, ¿sale? Entonces, eso no es el tema. Después nos dice que puede hacerse igual por un tercero ignorándole el deudor cuando hablamos de la gestión de negocios. Se acordarán ustedes que para que se nos quede grabado, digo, esta es la figura del metiche, porque nadie te lo pidió, no estás obligado, sin embargo, así lo haces. Ahora, me dice que también puede hacerse en contra de la voluntad del deudor. Puede ser que tú no quieres pagarlo, pero mi papá dice, híjole, esta mujer le están demandando pensión alimenticia. No lo quiere pagar porque se lleva mal con el exmarido, es un perro desgraciado y entonces se llevan mal y qué sé yo, pero sabemos que a lo mejor ese perro desgraciado puede venir y me va a demandar a mí porque yo también puedo ser obligado para cumplir con esta obligación. Entonces, en contra de que yo tengo que irlo a pagar, él va y realiza el pago, ¿sale? Porque, y vamos a decir que aquí hasta podríamos hablar de ese interés que nace, porque a lo mejor en algún momento pueda verse reflejado en una demanda, ¿sí? Que ahora puede venir hacia mí por el cumplimiento de la obligación de la otra persona. Obviamente hasta que agotemos todos los medios, ¿sale? Hasta que acreditemos que realmente no tiene para pagar o no quiere pagar o qué sé yo. Acuérdense que ya ahora hasta pensión alimenticia se volvió de más ramas del derecho precisamente por todas estos supuestos jurídicos a los que nos encontramos. Ahora nos dice 2069. En el caso del artículo 2066, se observarán las disposiciones relativas al mandato, ¿sale? A ver, ya nada más para aterrizar la información. A ver, vamos a buscar a alguien más. O alguien que me quiera contestar esta preguntita, si abre su micrófono. La pregunta es la siguiente. ¿Alguien nos podría recordar qué es el mandato? Si lo tienen en un apunte, lo tienen en el artículo o lo que se acuerden que es el mandato, partiendo de que el mandato es un contrato. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? ¿No, nadie? ¿No? Bien, déjenme ver aquí. A ver, Jesús Lugo Ortiz. ¿No? ¿No puede abrir su micrófono, Jesús? ¿Jesús Lugo? ¿Me escucha, profesora? Adelante, Jesús. ¿Qué es el mandato, oiga? Lo que yo recuerdo del mandato es que por medio de una persona, obviamente, y por consentimiento, le otorga ciertos derechos para que la otra persona actúe en representación de la otra. Ok, muy bien. Ya por aquí está en el chat, gracias a
a Ricardo Ordóñez, a Jacqueline Gutiérrez, que nos ponen hasta la definición en donde viene en el 2146 del Código Civil, a la triste que nos puso el fundamento legal. Entonces, ahí nos dice qué es el mandato, y el mandato nos dice es un contrato, donde van a existir dos personajes, uno que es el que manda, el mandante, y otro que es el mandatario, el que realiza, el que ejecuta. Pero, ¿qué es lo que van a ejecutar? Actos jurídicos, como decía Jesús, es en representación de. Entonces, cuando estamos realizando este contrato de mandato, acuérdense que el contrato de mandato por característica, una es que sí, es a través de la manifestación de la voluntad, otra es que puede ser verbal, escrito o elevado a escritura pública, y el otro más importante, cuando estamos hablando de mandato, puede hacerse a título gratuito o por la prestación de este servicio, que es a través de los honorarios. Entonces dice aquí que si lo vas a realizar a través de ese representante, pues te estarás a lo dispuesto que viene en el relativo al contrato de mandato, ¿sale? Lo que hayan estipulado ustedes en ese contrato de mandato, entonces van a ser los efectos que van a tener después contra el mandatario que ya realizó el pago en tu nombre, ¿ok? Profesora, adelante. Soy Silvia Galindo Vital. Uh-huh. Podría comentarle que dentro del mandato está dentro de las fuentes de las obligaciones. Uh-huh. Y dentro de las fuentes de las obligaciones está el mandato dentro de la gestión de negocios. Ajá. El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro. Para que exista la gestión, la intromisión debe de ser intencional, y la intromisión no es obligatoria, y la intromisión obra conforme a los intereses del dueño. Así es, por eso esa de intromisión, gracias Silvia, por eso les decía que esta figura, les digo, es del de metiche, porque te estás acudiendo a ejecutar actos jurídicos que nadie te estaba obligando, que no tenía razón de ser, sin embargo vas y lo realizas. Entonces la ley, como les digo, no prevé tonterías, lo digo más fuerte. La ley, al no prever este tipo de acciones, la ley sabe, y algo que tienen los legisladores, es que conocen, vamos a decir que la mayoría de los supuestos, conocen cómo nos desarrollamos los seres humanos, o sea, cuáles pueden ser nuestros alcances de nuestras conductas. Entonces, al tener ese alcance de conductas, ¿qué es lo que hace el legislador? Bueno, pues el legislador trata de encuadrar todas estas conductas y decir, bueno, mira, puede ser que alguien vaya y realice las cosas. Entonces, tengo que dejar una figura que regule esta conducta, como lo dice Silvia, ¿a través de qué? De la gestión de negocios. O si es a través de que ya acreditaron su voluntad, como nos decía Jesús, a través de un mandato, ¿ok? Bien, entonces vamos ahora con el 2070. En el caso del artículo 2067, el que hizo el pago solo tendrá derecho de reclamar del deudor la cantidad que hubiere pagado al acreedor, si éste consintió en recibir menos suma que la debida. Entonces, como decía Silvia, en la gestión de negocios, ¿a qué es lo único que va a estar obligado el deudor? Solamente a pagar los 100 pesos que tú fuiste a depositar por la deuda de la luz que yo tenía porque me la iban a cobrar, más no por tu gestión, por tu servicio de ir a realizar este pago, ¿ok? Luego, 2071, en el caso del artículo 2068, el que hizo el pago solamente tendrá derecho a cobrar del deudor aquello en el que le hubiera sido útil el pago. Solamente lo que acreditamos como útil, jamás los intereses, jamás adicionales, ¿ok? Luego, 2072, el acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero, pero no está obligado a subrogarle en sus derechos, fuera de los casos previstos en los artículos 2058, 2059. Alguien que, no sé si tenemos la función de levantar la manita aquí vía chat, no lo sé. Alguien que nos ayude a decirnos en qué supuestos se da la subrogación. Alguien abra su micrófono, porfa, y dígame, ¿en qué supuestos vamos a estar hablando de subrogación? Acuérdense que subrogación es transmitir la obligación de una persona por otra, pero por ministerio de ley. Aquí no entra el acuerdo de voluntades, solamente hay supuestos en específico donde la ley nos obliga a estar subrogados, ¿sale? Bien, a ver, Jesús Lugo o Tere Tapia, ¿había abierto su micrófono? Muy buenos días otra vez. Adelante, Tere, por favor. Sí. Y después. Por ejemplo, cuando está estipulado en el contrato,
que Ajá. hace uno, por ejemplo, un contrato bancario. En las letras chiquitas dice que la deuda es transmisible en algunos casos. Ok. Solamente en esto sí se puede pasar la deuda a otra persona. Por ejemplo, en caso de que yo falleciera, mi esposo tendría la obligación de pagar si en el contrato está estipulado. ¿Sí, maestra? Ok. Vamos a hablar de transmisión. A ver, Jesús, ¿usted qué opina? Muy buenos días. Buenos días. A Son ver, 5 supuestos en específico, ¿eh? Quiero que me los enuncien. Ya por aquí Laura me puso el primero, pero a ver, Jesús. podría ser en este caso que el padre que esté dando la pensión alimenticia fallezca, podría en este caso subrogarse al abuelo para que él siga cumpliendo con esa obligación. ¿Sí? Hay una preferencia en el pago. Ok, gracias. Bien. Ok. A ver, ¿alguien más? Yo, doctora, A ver. yo. Carlita, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Serían los supuestos acreedor preferente, Ajá, bien. interés Gracias, jurídico, Jesús. Bien. herencia e Pero inmueble la herencia, hipotecario. elabóreme la herencia, porque no es así tan genérica. La herencia es la transmisión de derechos y obligaciones para después de la muerte. Ok, esa es definición. Es pagar con mis bienes propios Bien. la deuda para Perfecto. adjudicarme un inmueble Ujú. con valor mayor. Y Muy por bien. último, sería el inmueble hipotecario. Cuando está hipotecado. Ujú. Y nos falta una. Nada más tengo esa. Acuérdense que hay algunas figuras jurídicas que se van a ir desprendiendo de los siguientes artículos. Hay algunas que sí vienen literal en lista en cada una de las fracciones. Hay algunas otras que tenemos que irlas desarrollando o adherirlas de acuerdo a lo que se desprende. Acuérdense que la última es cuando tú prestas dinero, pero en el contrato estipulas que lo prestas porque va a ir a cumplir con otra deuda. Entonces, si tú dices en el contrato, le presto estos 100,000 pesos a mi hermana tal, para que vaya y cumpla su deuda de la prenda que tiene con Montepío, entonces yo quedo subrogada, porque se manifestó que fue para un fin en específico, que es cubrir una deuda. ¿Vale? Ok, entonces acá lo que nos dice en el efecto del pago, nos dice que si estamos hablando de estos supuestos, la ley solamente te obliga en estos 5 casos. En ningún otro, ¿sí? Si lo hace un tercero, estás obligado tú, acreedor, a subrogarle en estas obligaciones, ¿vale? Ahora, 2073, el pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo, lo mismo que veíamos. A lo mejor en este momento yo estoy fuera del país, fui de comisión a realizar alguna actividad, pero dejo a mi representante para que reciba, ¿qué? Los pagos, porque a lo mejor algunos de ustedes me deben algo, entonces va a estar mi representante. Y como bien lo decían desde la pregunta anterior, ¿quién va a ser el representante? Al que yo haya manifestado que él es al que se va a quedar para poder recibir estos pagos. Después nos dice, el pago hecho a un tercero extinguirá la obligación si así se hubiera estipulado consentido por el acreedor. ¿Transmisión de qué? O de obligaciones. Estamos hablando de cesión de derechos o de cesión de créditos. 2075. El pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes en cuanto se hubiera convertido en utilidad al acreedor. Quiere decir que le podemos pagar a alguien con incapacidad. Sí, vamos a decir que de que se puede, se puede. Vamos a ver cuál sería el efecto secundario de pagarle a una personita con incapacidad, ¿ok? A la triste, recuérdenos quiénes son las personitas que tienen incapacidad. Y ya lo mencionamos hace rato. A ver. ¿Me escucha? ¿Ahí ya me escucha? Adelante. Las personas que tienen incapacidad, este es el 450 del Código de Código Federal. Ajá. Y está en el artículo 22 del Código de la Ciudad de México, donde habla que la persona es incapaz por falta de la mayoría de edad o porque tenga alguna incapacidad física, ¿no? Muy bien. Entonces,
física, mental, sensorial, todo lo que nos diga el 450 del Código Civil Federal, la fracción primera y segunda, nos habla de todos estos supuestos de las personitas que tienen incapacidad. Y al tener incapacidad pareciera que entonces ellos no pueden recibir ningún pago. Sin embargo, ¿qué pasa si lo reciben? Bueno, pues a través, cuando ya ahora sí se presente su representante legal, es el que nos va a decir, ah, bueno, aquí está el pago y esta es la utilidad que se da por haber realizado el pago a esta persona. A lo mejor hubo un error, a lo mejor no se había estipulado, a lo mejor no se encontraba el acreedor en ese momento y tú vas y se lo pagas a puede ser un menor de edad o puede ser alguien que esté en un periodo que no tiene capacidad legal de administrar sus bienes. Voy a ponerles un ejemplo a lo mejor exagerado, que ni tanto, ¿eh? Cuando estamos hablando de cuestiones de matrimonio, acuérdense que cuando hablamos de matrimonio, ojo, acto jurídico, civil, cuando estamos hablando de este acto jurídico llamado matrimonio, existe una sociedad, ¿cierto? Y en esta sociedad, y más bien los fines del matrimonio, perdón que les quite lo romántico al matrimonio, pero los fines del matrimonio en realidad se convierten en que somos socios. ¿Socios de qué? De la administración de esta sociedad. Muchas veces tú no te quieres divorciar, ¿sí? Pero dices, este compa me está llevando a la ruina, porque no administra bien los bienes. Entonces puede ser que a través de que tengas tú una sentencia por parte de un juez te diga, este cuate no puede administrar bienes, entonces está incapacitado. Puede darse este supuesto. Vas y le pagas a él creyendo que es capaz porque no tiene ningún estado de interdicción ni mucho menos. Entonces tú vas y le pagas, pero resulta que por ley está incapacitado. ¿Sí? Porque hay una sentencia que dice tú en este momento no puedes administrar los bienes de la sociedad conyugal. ¿Ok? Bien. Ese es un ejemplo. El otro es cuando le vas y le pagas a un menor de edad o a alguien que a lo mejor tiene un estado de incapacidad temporal, porque acuérdense que las incapacidades no necesariamente son, vamos a decir que completas. Ahora, 2076. El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito liberará al deudor. ¿Sale? ¿Qué entendemos por buena fe? Cuando hablamos de buena fe. Que no existen vicios, ¿sale? Que no hay vamos a decir, esta obligación, que no hay esta intencionalidad de querer hacer un daño o llevar de decir, yo me estoy dando cuenta que no es él, pero voy y le pago para ver si funciona. No, estás hablando con toda la buena fe, o sea, que estás creyendo que estás cumpliendo con toda tu obligación, con todo ese derecho que a ti te asiste de cumplir con esta obligación. ¿Ok? Luego después nos dice, no será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Quiere decir que ya hay como tal una orden de que tienes que retener el pago y no lo haces. Entonces, pero dice judicialmente, aquí quiere decir que ya hay un juez detrás que es el que te está indicando el cómo se tiene que cumplir con esta obligación. ¿Ok? Después nos dice 2078. El pago deberá hacerse del modo en que se hubiese pactado y nunca podrá hacerse parcial sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir al acreedor y hacer al deudor el pago de la primera sin esperar que se liquide la segunda. A ver, aquí vamos a decir que es todo lo que hicieron ustedes en su cuadro número 2, cuando hablábamos de las modalidades. Cuando hablábamos de las modalidades es el cómo tú te estás obligando a cumplir con ciertas obligaciones y vas a tener ciertos derechos. Entonces, dice aquí, como lo hayan pactado las partes, es a como se tiene que realizar. Vamos a poner ejemplos. Pusiste plazos, pusiste condiciones, pusiste mancomunidad, pusiste conjuntivo y alternativo. Entonces, si esto viene en el contrato, no me preguntes a mí cómo lo tienes que hacer. Vete a lo que tú hayas ya manifestado expresamente. Sale aquí, queda fuera lo tácito. Solamente lo que hayas estipulado en tus cláusulas, como nos decía ahorita Silvia, no recuerdo quién, no fue Silvia, quien nos decía las letras chiquitas, ¿sí? Ahí todo ese clausulado es el cómo vas a cumplir con la obligación.
Dice, si habla de deuda líquida, estás hablando de cantidades de dinero. Si habla de líquida, a lo mejor es a través de otro contrato, a lo mejor vas a ceder algún derecho o vas a pagar algo en especie y otra cantidad en dinero. ¿Sale? El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuado aquellos casos en que la ley permita o prevenga otra cosa expresamente. Ahora, ¿qué pasa si no hay término? 2080. Si no se ha fijado el tiempo en el que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya sea judicial, ya en lo extrajudicial, con 2 testigos o ante notario. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando la ley exige, cuando el acreedor lo exija, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación, ¿ok? Aquí me habla de cuando, por omisión, no tenemos una fecha, no pusimos el día cierto, ¿sí? Ese que necesariamente ha de llegar. ¿Qué es lo que nos da la ley? No, la ley nos abre una puertita y dice, bueno, tengo que darte una vía para que establezcas un plazo para exigir este pago, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? Interpelación. Todos pongan interpelación, 2 puntos y seguido. Voy a darles una definición muy pequeñita, muy concreta, para que no se nos olvide, ¿qué es interpelación? Interpelación es dotar de término a algo, dotar de término a algo que carece de ello. Bien, ¿qué decíamos? No hay un plazo, no hay un día, no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que recurrir a la figura jurídica que se llama interpelación, la cual se hace, dice, judicialmente y en lo extrajudicial o por notario a través de 2 testigos. En todas y cada una de estas tiene un efecto muy diferente. Si hablamos en lo judicial, quiere decir que hay un mandato a través de un juez que te dice a partir de este momento tienes tantos días para presentarte y realizar tu pago. Segunda, extrajudicial. Esto lo vimos cuando estábamos hablando en la sesión de créditos. Recordarán que en la sesión de créditos les decía que muchas instituciones bancarias ceden estos créditos a algún despacho de abogados y este despacho de abogados se presenta y dice, tienes tantos días para presentarte y realizar tu pago, ¿sale? Digamos que esa interpelación te está pidiendo, te está invitando, te está avisando, te está diciendo, oye, me debes, ¿sale? Preséntate en tantos días para que vengas y me pagues. Ojo, nosotros como abogados, si decimos es extrajudicial, no le vas a poner tanta atención, porque dices, no hay quien me obligue, ¿sí? Es más, hay muchas leyes o sea, son leyes que manifiestan algo, la obligación de cumplir con algo, pero se les olvida al legislador que tiene que sacar una ley reglamentaria y se le olvida poner sanciones. Entonces, esta podría ser una. Sí tienes a lo mejor la invitación judicial, pero como no hay como tal un agente, voy a atreverme a decir un término que se utiliza en derecho internacional, no hay un agente persecutor, ¿sale? Que es el que te va a obligar a que tú cumplas. Entonces, pues dices, en lo extrajudicial casi ni le ponemos atención. Cuando es con 2 testigos, bueno, pues ya llevas a tus 2 testigos, ya vieron que sí lo estás realizando, que sí estás aceptando que le debes a esta personita, pero queda hasta ahí. ¿Ok? Queda entre 2 testigos. Entonces ya cuando estés en juicio, pues vas a tener que presentar estos 2 testigos, vas a tener que llegar al desahogo de pruebas y bueno, es todo un show hablar de un juicio. Y la última que tenemos es a través de el notario. Vamos a decir que esta es la más práctica y la que tiene más alcances jurídicos, porque acuérdense que la figura del fedatario público, que es el notario, como ustedes ya lo vieron cuando analizábamos el tema de derecho notarial, este representante del Estado, ojo, que es representante, más no quedamos que no es un empleado del Estado, él solamente es un profesionista independiente con esta facultad, esta investidura de fe pública.
Entonces, tú contratas al notario, ya le dices al notario, oye, quiero que realices a través de una fe de hechos esta interpelación. Entonces, ya vas por el notario, lo llevas a frente de la persona, ya él dice, le lee ahí al deudor, oye, ¿tú le debes a esta persona? No, pues que sí. Oye, ¿reconoces esta deuda? No, pues que sí. Entonces, a partir de este momento, ahora sí, empiezan a correr tus 30 días para que hagas exigible este cumplimiento de la obligación. Ojo, solamente cuando hablo de cuestiones de entregar cosas. Cuando hablo en cuestiones de hacer, la ley me dice otra cosa. Me dice, si hablo de obligaciones de hacer, estas son exigibles en el momento en el que el acreedor va y dice, oye, quiero que laves mi automóvil. ¿Cuándo? Ya, en este momento, ya estoy contratando la prestación del servicio. Un ejemplo. Si la institución contrató conmigo que yo debo de prestar un servicio, ¿ok? ¿Cuál es ese servicio? Dar una clase los días domingo de 9 a 10:30 de la mañana. ¿Cuándo se vuelve exigible esa obligación? Pues hasta el domingo a las 9 de la mañana, ¿sale? No puede estar mi coordinador y diciéndome a las 7 de la mañana, maestra, ya conéctese, ¿ok? Porque la obligación exigible es al momento del cumplimiento de esta obligación, lo que se estipuló en el contrato, ¿ok? Dice, siempre que sea necesario, el transcurrir la obligación. ¿Qué pasa si no tenemos como tal este tiempo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las obligaciones condicionales, que hay unas que son suspensivas y hay otras que son resolutorias? Aquí estaríamos hablando de lo resolutorio. Si hablo de suspendido, está en el tiempo. Si hablo de resolutorio, en este momento que estoy realizando la actividad. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos con el 2081. Si el deudor quisiera hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá ser obligado a hacer descuentos. Sabemos que dentro de las modalidades de las obligaciones hay como tal toda estos días en los cuales tú tienes que cumplir con las obligaciones. Sin embargo, ¿qué pasa si tú realizas pagos anticipados? Siempre y cuando lo permita tu contrato, ¿ok? Acuérdense que les platiqué que hay algunas instituciones bancarias, algunas tiendas departamentales que sí nos permiten realizar pagos anticipados sin penalizaciones, pero hay algunas instituciones que si tú vas y les pagas antes te dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Somos hombres o payasos? Tenemos personalidad con capacidad jurídica, entonces tienes que pagarme en el plazo que yo te estipulé, de tal día a tal día. ¿Qué pasa si lo haces antes? Bueno, gracias. Pero esto no quiere decir que a mí me estás obligando a que yo tengo que hacerte un descuento porque me pagaste anticipadamente. ¿Ok? Bien. Nos vamos a quedar hasta aquí porque ya estamos a minutos de cerrar. Nos vamos a quedar para el siguiente domingo en el artículo 2082. ¿Sale? Ahí nos va a hablar de dónde se realiza. Por aquí ya me hacían un comentario de que la jurisprudencia nos dice que se tiene que determinar hasta el lugar del pago. Ahorita vamos a ver qué pasa si también se nos olvidó decir en dónde se tiene que pagar. Hay reglas generales, sin embargo, también hay acuerdos de voluntades de dónde se tiene que realizar el pago, ¿sale? También nos habla de los gastos de envío, que a nombre de quién corren, del deudor, del acreedor o lo que manifiesten, ¿ok? También, con todo esto de la pandemia, si algo nos ha dejado como aprendizaje es que en estas nuevas normalidades, en estas nuevas realidades, que a mí me encanta decir esa terminología, nueva realidad, es que el comercio, las compraventas, los contratos de compraventa, todo el comercio electrónico se ha incrementado de manera desmedida y a lo mejor muchas personas que no teníamos las costumbres de realizarlo, ahora hemos entrado en esta dinámica y quién iba a imaginar que en algún momento hasta el súper me lo iban a traer a la casa, ¿no? Y con el envío gratis, entonces, o con cierta condición, ¿sale? A partir de 1,000 pesos sí se puede hacer el envío gratuito, si no, pues tú vienes a la tienda y lo recoges. Entonces, todas estas formas en las cuales podemos realizar el pago están después del artículo 2082, que esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Cuál es la invitación para la siguiente semana? Hagan lecturas,
¿sí? Vuelvan a repasar. Los que tuvieron algún errorcito en el cuestionario que acabamos de hacer, vuelvan a analizar el tema, no pasa nada. Por ahí les decía, les contestaba, de los errores se aprende. Entonces, a lo mejor se nos queda más grabado en este momento el día cierto. Por ahí me llamó la atención que algunos se equivocaron al momento de que yo les pregunto, la cesión de derechos, cesión de deudas y cesión de crédito son, y me ponen modalidades de las obligaciones. Entonces, ahí sí me preocupo un poco, pero no me preocupo, no pasa nada. Nada más es repasar, es darle una ojeadita a nuestro Código Civil en un ratito que tengamos en la semana, y esto nos sirve para poder estar la siguiente clase con mucho más información, todo el conocimiento un poco más fresco, y estamos en buen... Quiero felicitarles porque la verdad es que han entregado excelentes trabajos, y ahorita que reviso las respuestas también, la mayoría estamos en un 9, 10, 8 por mínimo. No hay nadie que haya reprobado, eso me llama la atención, y digo, es palomita para ustedes y para mí. Entonces, hasta aquí damos por concluida la sesión del día de hoy. Como siempre, agradezco infinitamente la atención. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia, descansen, cuídense, y pues estamos aquí la siguiente semana. Es un placer como siempre y agradezco toda su atención y participación. Cuídense mucho.